estar orando, pidiéndole al Espíritu Santo que sea hablándonos en esta mañana, que sea revelándonos su palabra, porque pues la Biblia dice que Él es nuestro maestro, que Él es quien nos revela, y pues también parte de que la disposición que nosotros tengamos para recibir la palabra. Si venimos con una actitud de amargura o de enojo o de rechazo, pues la palabra no va a causar efecto ni va a llegar a nuestro corazón. Pero si tenemos hambre y sed y nuestro corazón tiene esa necesidad, la palabra seguramente va a llegar, va a causar fruto y la vamos a poder poner por obra. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos y ore, dígale: Dios, Padre, aquí estamos. Gracias, Dios. Gracias porque nos has dado la vida, la salud y las fuerzas. Gracias, Padre, porque todo lo que tú has hecho es bueno en gran manera. Gracias, Dios, porque nos has dado el privilegio más grande, que es poder conocerte a ti. Nos das el privilegio de poder venir a este lugar a buscar de tu presencia, a estar reunidos, como dice tu palabra. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Padre. Aquí estamos porque reconocemos que necesitamos de ti. Tenemos hambre y sed de ti. Queremos aprender más, conocerte más. Háblanos, Espíritu Santo, enséñanos conforme a tu palabra. Revélanos tu palabra, Espíritu Santo. Abre nuestros ojos cada día más. Y que podamos ser no solamente hacedores de tu palabra, no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Oh Espíritu Santo, obra en nuestros corazones cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, venimos hablando durante todo el mes sobre las historias. Y hoy nos corresponde una historia que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 46 al 52. En Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, o sea, el Señor Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. He titulado esta enseñanza: Haciendo un alto en el camino. Vuelvo y lo repito: haciendo un alto en el camino. Y esta historia es muy interesante porque contiene una enseñanza muy grande. Refuerza una vez más lo que el Señor Jesús venía enseñando a sus discípulos acerca del propósito del reino y el propósito de las buenas nuevas. Y si nos fijamos bien dentro de esta historia, de cada escena, encontramos a Jesús que nos da un ejemplo y nos enseña lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios, lo que es verdaderamente ser un discípulo, lo que es ser un seguidor. Y hay que entender que el verdadero discípulo o el verdadero cristiano no consiste en conseguir fama.
no consiste en ser una persona de prestigio o en buscar ser admirado por los demás. Eso no es un verdadero cristiano o ser un verdadero seguidor. Para nada. Ser un hijo de Dios o un discípulo o un buen cristiano con madurez y crecimiento espiritual nos da la capacidad de entender y de decir lo que dijo el Señor Jesús allí en Marcos capítulo 10 versículo 45, o sea, un versículo más atrás de donde empezamos a leer, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto quiere decir que hemos sido llamados a servir y no a ser servidos. Y cuando entendemos esto, realmente lo comprendemos, nuestra visión de la vida cambia completamente. Nuestros propósitos y metas se alinean con los propósitos del reino. ¿De cuál reino? Pues el reino de Dios, el reino al cual nosotros pertenecemos, que son completamente diferentes a los de este mundo. No tienen nada que ver. Y una de las características que podemos ver en nuestras vidas que evidencian que realmente hemos entendido esto, lo podemos ver en el versículo 49 que dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar alineado con los propósitos del reino, al cual, y al entender esto, he de saber que no he sido llamado a ser servido, sino a servir. Y por ende, me voy a detener en el camino como lo hizo el Señor Jesús. Imagínense, el Señor Jesús, siendo Dios, iba y escuchó un clamor y se detuvo, paró. No ignoró el llamado que estaba haciendo Bartimeo. Nos da la capacidad de tenernos para servir a personas como Bartimeo. Pero ¿a servir de qué manera? ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Lo hizo con una disposición y actitud de misericordia, mostrando amor por las almas que están perdidas y que necesitan conocer a Dios. No lo hizo como con arrogancia. Venga, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Por qué me está llamando? ¿Qué es lo que está gritando? ¿No ve que estoy ocupado? No lo hizo con esa actitud. Sintió misericordia por el llamado que estaba haciendo Bartimeo. ¿Por qué el Señor Jesús no ignoró este clamor? Porque sabía que él tenía una necesidad. Él sabía que Bartimeo tenía una aflicción, tenía un problema. Vio la necesidad en él que tenía de conocer a Jesús. Por lo tanto, mostrando su amor, el Señor Jesús lo manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Imagínese, el mismo Señor Jesús con amor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Ahora vamos a analizar un poco este personaje de Bartimeo, que por situaciones de la vida, pues nació ciego. Y es más, podríamos decir que el mundo hoy en día está como Bartimeo. Está ciego, como dice la Biblia, aunque tienen ojos, no pueden ver a causa del pecado. Quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Vemos lo que está diciendo aquí. El Dios de este siglo, ¿que quién es? El diablo, Satanás, el maligno, tiene cegado. O sea que el mundo está ciego. Aunque tienen ojos y pueden observar si el día, cómo está el clima, pueden ver físicamente, espiritualmente están cegados. Están como Bartimeo. Y la humanidad, aunque está así con cantidad de problemas en situaciones de separación, con envidias, enojos, pleitos, cantidad de situaciones por las que está pasando el mundo, pero el problema es que ese pecado no les deja ver cuál es la verdadera solución. Están como Bartimeo, ciegos, pero claman sin poder ver quién es la solución. No pueden verla. Por lo tanto, andan por la vida, la humanidad mendigando. ¿Qué andan mendigando? Andan mendigando amor, andan mendigando afecto, andan mendigando aceptación, andan mendigando por la vida todo lo que el Señor Jesús les puede dar, pero como no lo conocen, andan ahí, así, sentados a la orilla del camino como Bartimeo, tratando de sobrevivir en tanta oscuridad y maldad, porque en este mundo estamos es así, llenos de oscuridad y de maldad. Rodeados de personas que por ignorancia y falta de conocimiento de Dios pretenden sumergir al que está cerca en situaciones peores en las que están. Que esos son los consejos. Y eso lo podemos ver en el versículo 48 de Marcos. Dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. ¿Sí se dan cuenta? Muchos le reprendían, él queriendo salir de la condición en la que se encontraba, él clamando por ayuda, y no faltan los que le decían, oiga hermano, ¿por qué hace bulla? Silencio, cállese. No es esa la solución que usted necesita. Y así es el mundo. Mientras muchos con dificultades, problemas, muchos le están diciendo, no, camine, vámonos a tomar. Que Dios ni que nada, vamos a tomar, vamos a rumbear, vamos a buscar mujeres porque ahí está la solución. Ese es el mundo, buscando en que la gente no encuentre la verdadera solución, sino antes sumergiéndolo en más problemas. Porque entre usted más se aleje de Dios, más problemas y dificultades va a tener, menos paz va a tener, a llegar al punto donde ya se agobian tanto que la solución es suicidarse. No, yo a qué vine a este mundo, no hago más sino sufrir, no hago más sino mire tantos problemas, yo me voy a quitar la vida más bien. Eso quiere el mundo, eso hace el pecado, ciega a tal punto donde muestra que la solución es quitarse la vida o es tal vez separarse de su esposa. No, es que tantos problemas, no hago más sino pelear con mi esposa. Realmente no me entiendo con ella. La solución es separarme y alejarme. Y el mundo que le está diciendo, sí, hágale, búsquese otra. Ya eso no se entiende más, búsquese otra con la cual sí se entienda. Esa es la solución del mundo. Eso hace el pecado. Por eso la humanidad está ciega. Afortunados nosotros que hemos conocido la luz y que conocemos la palabra que dice que lámpara es a nuestros pies su palabra. Y mientras muchos quieren ver la luz y conocer al único que puede cambiar sus vidas, así como Bartimeo, habrán quienes lo impulsen a callar y a seguir sumergidos en el pecado, en las tradiciones, alejándose cada vez más de Dios. ¿Cuáles son las tradiciones? Bueno, si va a la iglesia, tranquilo, vaya, pero salgamos de aquí y vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo, a seguir nuestras vidas común y corriente, que nuestra vida no cambie, debe seguir igual. Y si es igual, y si cambia, entonces, ay, es que usted es un aburrido, es que usted ya no es lo mismo, es que usted ya no es chévere, es que no, entonces comienzan a alejarnos de sus vidas y nos hacen sentir mal para que volvamos a estar en la misma posición de antes. Ahora,
qué? Les pregunto, ¿qué fue lo que motivó a Bartimeo a clamar y no quedarse callado? Porque vemos esa actitud. Mientras Bartimeo clamaba y le decían, cállese, silencio, algo lo tuvo que haber motivado para él seguir clamando y haber ignorado los comentarios que le estaban haciendo. ¿Qué lo llevó a alzar su voz aún más y a tomar la decisión de perseverar por conocer al Mesías, al Hijo de David, a Jesús? ¿Qué lo motivaría? Si de acuerdo con la historia él no podía ver, entonces ¿cómo se enteró de Jesús? ¿Cómo se enteró de lo que él hacía? ¿Cómo se enteraría? La Biblia habla a través de las diferentes historias que la fama de Jesús se extendía, se esparcía, crecía a raíz de sus enseñanzas y sus milagros. No era solamente que se extendiera porque, ay, sí, él es Jesús, el Hijo de Dios y ya, no. Crecía a través de lo que él enseñaba. La gente quedaba atónita, decía, no, mire este hombre, cuánta sabiduría hay en él. Y entonces él hacía milagros y la gente se encargaba de difundir lo que él hacía. Por lo tanto, las personas mismas hablaban y comunicaban lo que Jesús les enseñaba. Y Bartimeo seguramente escuchó hablar de ello. Escuchó hablar sobre este gran hombre y de lo que podía hacer. Y su corazón se llenó de fe. ¿Y por qué se llenó de fe si él no podía ver? Siendo ciego, ¿por qué en su corazón guardó una esperanza y tenía fe? La Biblia nos lo dice allí en Romanos capítulo 10, versículo 17. Que es un versículo muy conocido y que todos ustedes conocen. Y dice, Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. Entonces, como Bartimeo escuchaba hablar de las enseñanzas de Jesús, pues por medio de ello su fe creció. No necesitó ver, simplemente necesitó escuchar ¿qué? La palabra de Dios, las enseñanzas de las buenas nuevas y de lo que el Señor Jesús podía hacer. Solamente necesitó eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Porque es lámpara. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? Personas que comiencen ¿a qué? A difundir el mensaje de Cristo. Personas que comiencen a hablar de lo que Dios ha hecho, de los milagros que Dios hace. Personas que comiencen a decir que Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre, que nos ama, para que la gente pueda comenzar a tener fe y comenzar a ver. Se necesitan personas que estén dispuestas a hacer lo que hacía el Señor Jesús. Y esto es predicar y enseñar las escrituras y divulgar el mensaje de salvación. ¿No hacía esto el Señor Jesús? ¿Por qué la multitud lo seguía? Porque ahí en la historia que estábamos leyendo en Marcos dice que estaba ¿qué? Rodeado de ¿quiénes? De multitud. ¿Y por qué la multitud lo seguía? No lo seguía porque sí. Lo seguía porque Él les estaba enseñando, porque Él estaba hablando y divulgando el evangelio que el Padre lo había mandado a enseñar. Iba enseñándoles que la ley iba a cambiar, que iban a vivir ahora por gracia, que lo necesitaban simplemente a Él. Pero iba más allá el ejemplo y el mensaje. Mientras Él enseñaba, Él también en su amor y misericordia estaba pendiente de lo que pasaba a su alrededor.
Él no estaba encerrado en que, no, yo ya estoy enseñando, estoy predicando, estoy haciendo la obra, listo, ya, no es más. Como nos pasa a veces, no, yo me paro aquí en el púlpito, enseño el mensaje y lo demás, no, yo ya cumplí con mi parte y hasta luego. O no, yo ya voy a la iglesia, voy miércoles, domingo voy a la oración y ya cumplí con mi parte. Y ignoramos lo que está pasando a nuestro alrededor, como si no nos interesara ni nos importara, sabiendo que somos parte del reino de Dios, y cuando hacemos parte del reino de Dios debemos estar interesados por ello, por cuáles son las normas, por qué es lo que rige este reino, qué es lo que quiere el rey de este reino de nosotros. Eso debemos estar pendientes. Y el Señor Jesús se detuvo a causa de un clamor, de una necesidad, de algo que nadie clama porque sí. Nadie alza su voz porque sí. Cuando alguien alza su voz es porque algo está pasando, ¿no es cierto? Porque algo necesita. Y a veces escuchamos nosotros el clamor y la voz de la gente que no conoce a Dios y nosotros la ignoramos. Pasamos de largo como si nada. Muchos con problemas, con dificultades, queriendo conocer la solución. Pero nosotros hacemos caso omiso a ese llamado y nos silenciamos. Y el rey del reino al cual pertenecemos nos dice, pero si yo te amé a ti y amé al mundo, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué no hablas? Debemos estar dispuestos a detenernos en medio de distintas ocupaciones que tenemos. Sabemos que en el mundo estamos y pues obviamente hay ocupaciones como el trabajo, como la casa, el oficio, los hijos, el colegio. Distintas situaciones nos rodean hoy en día, ¿no es cierto? Y no podemos omitirlas, pero sí tenemos la capacidad de decir alto en el momento que podemos ayudar a alguien. Así como lo hizo el Señor Jesús se dirigía a su entrada triunfal. Se dirigía a llegar allí a la entrada triunfal, a donde lo iban a recibir con alabanzas. Mejor dicho, la Biblia no lo habla. Pero no por esto decidió decir, no, yo tengo que irme ya para allá, voy derecho porque es que me van a recibir como el rey que soy. No. Primero estaba lo primero. Primero eran las almas. Primero era ayudar y salvar a alguien. Por eso les decía, ser un buen cristiano, ser un hijo de Dios no quiere decir tener fama. No es tener prestigio o que lo admiren, no. Es que hemos sido llamados a servir ante todo. ¿Y qué es servir? Es que me importa el prójimo. ¿Qué es servir? Es que me interesen las almas. Porque ese es el llamado. ¿O qué dice Mateo 28? Id y predicar, ¿qué? El evangelio a todo el mundo, a toda criatura, a todo el que se le pase por el frente, sin ignorar ese llamado. Porque así como usted y yo necesitábamos de Cristo y nos hablaron y pudimos ver la luz, ellos también lo necesitan. Y hoy en día, para hacer esta obra, el día de hoy, pues se ha propuesto, por lo menos aquí en la iglesia, salir a evangelizar, ¿no es cierto? Estamos en la misma situación, vamos por la vida, pero el día de hoy se nos requiere hacer un alto en el camino. Así como lo hizo el Señor Jesús. Él iba andando, pero hoy se requiere hacer un alto. ¿Un alto por quiénes? Por aquellos que claman por encontrar una solución. Un alto por aquellos que tienen problemas y dificultades, que necesitan empezar a ver porque el pecado los tiene completamente cegados. Salir a evangelizar es ir a llevar el mensaje, a divulgar lo que Cristo ha hecho, así como lo hicieron las personas. ¿Por qué Bartimeo tuvo fe? Porque escuchó el mensaje.
Cuando la gente escucha este mensaje, usted podrá decir, no, pero muchos no atienden, muchos me rechazan, muchos desprecian, muchos no quieren ver la luz. Pero usted no se preocupe por ello, porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz y va a traer su fruto cuando sea su tiempo. La palabra de Dios trae esperanza. La palabra de Dios trae vida. Y aunque muchos la rechacen en el momento, Dios hará la obra. Solamente hay que creer, porque eso hace la fe. Y si no, ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando usted hable, hable con fe, creyendo en que la palabra va a causar un efecto. No porque usted la habla, sino porque el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra. Es tiempo de detenernos en el camino y de tener amor, compasión y misericordia por los demás. No ignorar a los demás. Porque a veces creemos que porque estamos bien ya hemos cumplido con el propósito del reino. Ay, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo un buen trabajo, como bien, visto bien, puedo ir a la iglesia, estoy bien, listo. Demostrando que a veces no tenemos ni amor ni misericordia. Y se supone que cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, pues el amor de Dios debe morar ¿en quién? Pues en nosotros. Y si el amor de Dios mora en nosotros, pues ese amor debe irradiarse ¿cómo? Hacia las almas. Que eso lo decía hoy en el devocional. En la historia que me correspondió, donde hablaba de los dos mandamientos, dos grandes mandamientos, que el primero es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si usted ama a Dios, usted va a tener amor en su corazón para amar a su prójimo. Y si usted ama a su prójimo, por ende, usted no va a querer que él se pierda porque usted lo está amando como usted y usted no se va a querer perder. Usted no va a querer irse al infierno. Entonces, ame a su prójimo. Y esto es una cadena completamente. Si usted ama a su prójimo, que prójimo quiere decir que es el más cercano, ahí los cercanos, entonces imagínese, usted difunde el mensaje con su familia, con sus amigos, y ellos se van a encargar de difundirlo a otros amigos y a otras familias, y el mensaje comienza a regarse, y cuando usted se da cuenta el mensaje se ha difundido de una manera que hasta gente que vive lejos termina conociendo a Dios simplemente porque usted se encargó de empezar esa cadena de difusión. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos amor y misericordia. Porque Él lo tuvo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que Dios a usted también lo amó, que Él no fue indiferente a usted, que Él amó a todo el mundo, no solamente a nosotros. Y si amó a todo el mundo, ¿por qué nosotros no lo vamos a amar si somos hijos de Él también? ¿Por qué no vamos a amar al mundo? Debe dolernos eso. A Jesús le dolía. A Dios le dolió ver cómo la humanidad se perdía. Y por eso que dice la Biblia, que no escatimó ser ¿qué? Igual a Dios. No se aferró ser como Dios. ¿Por qué? Porque nos amaba. Y nosotros a veces nos aferramos a nuestra vida y dejamos el amor y la misericordia y la compasión de un lado. Hay que saber que la única solución para la ceguera, para los ciegos, es Cristo. Esa es la única solución. Si queremos ver gente que vea la luz pues Cristo es la única salvación, no hay más. Esta es su única solución. Y si es la única solución, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues mostrárselas, presentarle la solución.
No como hace el mundo, que los guía a hundirse más en sus pecados, en sus deleites. Si eso hace el mundo, nosotros vamos a mostrarles la verdadera solución. La solución que trae paz. La solución que trae gozo. La solución que realmente los lleva a vivir mejor. No porque se vaya a vivir en un paraíso, no, simplemente porque van a tener a Cristo de su lado. Y cuando uno tiene a Cristo de su lado, pues todo es mejor, porque usted va a descansar en Él. ¿No dice eso la Biblia? Echa sobre mí todas tus cargas, todos tus problemas, ven y ponlos en mí. Y descansa, que yo voy a hacer. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Pero eso el mundo no lo conoce, nosotros sí. Por eso nosotros vivimos confiados, vivimos tranquilos. Por eso la Biblia nos dice, aunque el mundo esté patas arriba, aunque en el mundo hayan guerras, hayan aflicciones, hayan dificultades, ustedes tranquilos, porque tengo dos cosas para decirles. Una es que yo ya he vencido al mundo y otra es que yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que Dios nos dice. Y por ende entonces nosotros debemos vivir confiados, porque Él ya venció por nosotros y porque Él está con nosotros, independientemente de los problemas o las dificultades, Él nos está acompañando. Y Él va a obrar, y Él obra. Y cuando usted hace la obra de Él, pues Él va a ver por lo de usted. Porque eso dice la Biblia. Eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hágalo de Él, porque lo demás yo se lo voy a dar por añadidura. Yo voy a ver por lo que usted necesita, porque está trabajando en mi reino, está trabajando en lo que Él nos manda. Por eso no debemos omitir e ignorar el clamor de la gente, así como Jesús no ignoró el de Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Imagínense, uno podría decir, mire ese mendigo allá tirado en la calle, mendigando monedas, mendigando amor, mendigando compasión. ¿Yo qué le voy a poner cuidado? Pero si Él fue importante para Dios, cada persona que está en el mundo lo es también. Y por eso nos llamó a nosotros. Por eso nos ha llamado y por eso no solo nos llamó, sino que nos envió también. Por eso debemos aferrarnos a ese versículo del versículo 45 que dice que hemos sido llamados, ¿qué? Así como Él lo dijo, no a ser servidos, sino a servir. Y así como dijo el Señor Jesús, y si nos toca dar nuestra vida por muchos, pues démosla. Porque dice la Biblia que el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. La hallará. Aquel que pierda su vida por causa de Cristo la va a hallar. Y eso es lo que debemos llegar. Por eso el Señor Jesús lo dijo ahí. Y esto es lo que Dios quiere. Que como tú has sido llamado a servir, que ames las almas como Él nos amó a nosotros y al mundo entero. Dice el versículo 51. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué necesita la gente? Que se le diga cuál es la solución. Arrepiéntase. Y la gente seguramente puede hacer la oración de fe, pero ahí hay algo muy importante. Si usted se da cuenta, dice que Bartimeo, ¿qué hizo? Lo siguió. Quiere decir que la gente necesita ¿a quién? Alguien que le enseñe cómo seguir y que él pueda seguir. Cada persona que se arrepienta, usted no la puede dejar por ahí. No, esa persona tiene que seguir. Esa persona tiene que avanzar. Y por tanto, usted es esa persona que él debe seguir. Por ende, usted debe enseñarle. No debe dejarla suelta a ver qué pasa. No. Bartimeo siguió ¿a quién? Al maestro.
Bartimeo quería ser discípulo de ese maestro y la gente va a querer ser discípulo suyo. Va a querer ser discípulo de lo que, para aprender de las buenas nuevas del Señor, de la palabra de Dios. Por ende, si nosotros los dejamos sueltos, pues no lo van a poder ser. La gente necesita que se les guíe. Que sigan a Jesús, así como nosotros lo seguimos. Ya concluyendo, quiero que nos quede realmente esto en nuestro corazón. El Señor Jesús no vino solamente para traer las buenas nuevas. Él vino a ser ejemplo. Es más, dice la Biblia que Él vino ¿qué? A cumplir la ley. A que se cumpliera en Él la ley. Él vino a eso. Porque Él quería ser también un ejemplo a seguir. Vino a darnos ejemplo absolutamente en todo. En todo. Hasta en la vida espiritual. Vino a enseñarnos que es necesaria la oración. Vino a enseñarnos que era necesaria la comunicación con Dios a toda hora, constantemente. Que es necesario hacer la obra de Dios. Vino a mostrarnos todo eso. Y en cada historia que vemos, no se emitía eso. Jesús siempre estaba enseñando, siempre estaba sirviendo, siempre estaba ayudando, siempre estaba pendiente del clamor y de lo que pasaba a su alrededor y teniendo amor y misericordia por los demás. Siempre tenía esa actitud. Y cuando nos llamó y nos amó, nos dio también lo mismo. Porque nos dio de su amor. Nos dio de lo de Él. Nos dio a su Espíritu Santo que tiene gozo, paz, paciencia. Mejor dicho, nos dio todas las herramientas para que no nos quejemos. Por ende, por lo menos el día de hoy, si usted no había propuesto en su corazón salir a evangelizar, yo le invito para que lo haga. Que usted haga un alto en el camino y diga, no, yo iba a ver televisión, iba a ver películas, pero no, voy a hacer un alto. Voy a hacer un alto, voy a salir a evangelizar, voy a difundir el mensaje para que muchos ciegos también puedan ver. Para que la venda del pecado se quite de varios y muchos lleguen a este lugar o a las iglesias a buscar a Dios. No se quede sentado, es hora de salir, porque muchos son los que claman y gritan por encontrar la solución. Muchos son los que están alzando la voz en el camino diciendo, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos son los que están en esa situación, pero usted tiene la solución. En sus manos está la capacidad de que ellos puedan ver. No por lo que usted es por lo que Dios hace en usted. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Y cierra sus ojos y medite ahí. Hable con Dios. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Realmente tiene amor por las almas? ¿Realmente se ha preocupado por su prójimo? ¿Ha hecho ese alto en el camino para estar sirviendo a los demás? ¿O está esperando a que todo el mundo le sirva a usted? Si le falta amor por las almas, dígale, Padre, aquí estoy.